Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a ver un tema que trata de algo súper interesante. Se trata de biotecnológicos. De hecho, ya hemos explorado algunos de estos compuestos a lo largo del programa académico, pero bueno, queremos hacer una, un enfoque especial acerca de sus propiedades farmacológicas. Pues la biotecnología suena como algo nuevo, como algo que es novedoso, como algo que apenas acaba de entrar a nuestro panorama en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de la salud, pero no es así. La biotecnología es el empleo de organismos vivos para la obtención de un producto útil para el hombre. Y entonces, pues, ustedes tienen que pensar en diferentes productos que usamos con frecuencia nosotros, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, que no es otra cosa más que el resultado de un producto biotecnológico en el que las bacterias fermentan algunas sustancias y entonces se produce una bebida alcohólica, ¿no? Este mismo escenario se puede aplicar en diferentes otros escenarios que han sido útiles para la humanidad y bueno, evidentemente en el que nos vamos a enfocar en esta sesión, pues se trata de cómo utilizamos estos procesos de organismos vivos para la creación de algunos compuestos que pueden ser de utilidad terapéutica. Uno que ya vimos, por ejemplo, es la insulina. La insulina eh, hace mucho tiempo, cuando empezaron a definir esta analogía de las sustancias que produce el páncreas, en este caso la insulina, y que puede ser útil para tratamiento de diabetes, en específico la diabetes tipo 1, pues empezaron a explorar algunas posibilidades. Primero se empezó a utilizar insulina porcina, ¿no? Y después, a través de estos mecanismos de biotecnología, pues empezaron a explorar la posibilidad de que algunas bacterias, a través de sus procesos biológicos, pues pudieran sintetizar insulina humanizada. Todos los biotecnológicos tienen más o menos el mismo proceso de génesis. Ustedes se fijan, se puede inocular un segmento de material genético o en este caso un antígeno para que una maquinaria celular de otra especie, en este caso de un ratón, los linfocitos B, pues puedan crear algunos anticuerpos ante este estímulo. Después de eso se aísla una misma clona celular y pues se hacen que se hagan de forma masiva en algunos reactores. Y entonces, pues, lo que nosotros obtenemos, pues al final son, en este caso, anticuerpos monoclonales, pero esta misma esencia, esta misma teoría aplica para otros fármacos como la insulina, que utilizamos maquinaria, en este caso de bacterias, para poder realizar la síntesis de insulina humanizada y la podamos nosotros administrar a nuestros pacientes. Hay una gama importante de inmunoglobulinas que podemos nosotros utilizar pensando en este proceso de biotecnología. Estos dos ya los analizamos cuando vimos tóxico, ¿no? La posibilidad de utilizar sueros o estos anticuerpos que se forman de forma anterior, preformados, para poder contender contra la mordida de una serpiente o la picadura de un alacrán, en este caso pues el alacramil o el antibipimil. Y entonces lo que se hace es que se expone a un animal, en este caso generalmente se utiliza suero equino, ¿no? Es el animal que nos ayuda
a poder generar estos anticuerpos. Y entonces son los anticuerpos los que nosotros administramos a los pacientes. Y entonces, pues, de una forma artificial, nosotros transferimos inmunidad pasiva a nuestros pacientes basados en este concepto de que utilizamos una maquinaria celular animal para obtener algún beneficio para nosotros. También ya lo revisamos, una de las posibilidades dentro de el perfil de reacciones adversas de estos fármacos biotecnológicos, pues evidentemente va de la mano de las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, hay posibilidades de que nosotros rechacemos estas proteínas extrañas y entonces puede haber anafilaxia. Otra forma en la que hemos utilizado la biotecnología fue a través, o más bien, es para realizar la síntesis de vacunas y entonces tener o realizar inmunidad activa. Es decir, nosotros presentamos algún segmento de alguna bacteria o algún virus para que nuestro sistema inmune pueda contender con alguna enfermedad. Y entonces, pues bueno, un ejemplo que es muy reciente y que ha marcado esta diferencia de la importancia de las vacunas es lo que hemos vivido con el SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver cómo fue evolucionando la pandemia a lo largo del tiempo y entonces hubo una primera ola y después una segunda, después un desastre, pero bueno, de inicio, en la primera ola, pues no teníamos vacunas. Y entonces, lo que pasó es que mucha gente murió. Hubo una mortalidad grandísima. Conforme fue avanzando el proceso de vacunación, de este lado, en verde, abajo, pues entonces, lo que evidentemente pasó fue que empezó a disminuir la mortalidad, independientemente de que los casos aumentaran, sobre todo en esta última ola causada por la variante Omicron, ¿no? Entonces, aquí se ve de forma dramática, de forma importante, el efecto y la importancia de la vacunación en procesos infecciosos, en este caso virales. Hay una gran cantidad de posibilidades de vacunas. Hay algunos que utilizan toxoides, ¿no? De algunos patógenos que provocan tétanos o difteria. Hay algunas tecnologías que utilizan polisacáridos de la estructura bacteriana, ¿no? Del meningococo o del neumococo y los utilizamos para nosotros crear esta respuesta inmunológica. También hay veces que utilizamos a los virus vivos, pero los atenuamos. Es el caso de varicela, rotavirus, poliovirus o influenza. Hay otros que inactivamos a los virus, como es el caso de hepatitis B. Y pues en esta revisión reciente, ¿no? De las vacunas que tenemos de forma emergente, está pues esta utilización de un RNA mensajero en el caso de la vacuna de Moderna y Pfizer, y también pues los vectores virales de AstraZeneca o las unidades proteicas de Novavax. Espero que no se haya escuchado mucho un taladro, pero bueno, ni modo. Entonces, hay, como dije, esta tecnología de crear anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos nosotros podemos de inicio pensar en que pueden ser estrictamente de animales o podemos humanizarlos y entonces va a depender de cómo se llamen, cómo los podemos ir identificando. Los que acaban en OMAP pues son proteínas puras de ratones. Los que acaban en XIMAF son de ratón y también hay una porción humana.
los que acaban en SUMAP son proteínas de ratón unidas a proteínas humanas de forma más predominante, y las que acaban en UMAP son proteínas totalmente humanas. Y entonces les puse algunos ejemplos aquí abajo de algunos fármacos que están en estos escenarios. Uno de los que ya revisamos en el temario es el omalizumab. Si se fijan acá, pues son proteínas de ratón unidas a proteínas humanas. Y lo que hace este anticuerpo monoclonal es unirse a, a esta expresión de inmunoglobulina E, y pues si es un anticuerpo en contra de inmunoglobulina E, pues entonces se disminuye la respuesta de mastocitos, macrófagos, linfocitos y eosinófilos, y cuando revisamos esto en asma, pues ustedes pueden identificar cuál es el vínculo entre la posibilidad de utilizar un anticuerpo que disminuye la influencia de la inmunoglobulina E sobre una enfermedad puramente inflamatoria como lo es el asma. Revisemos algunos parámetros farmacocinéticos de diferentes productos biotecnológicos, ¿no? Entonces, dijimos que ya habíamos visto el omalizumab, que dijimos que es un anticuerpo en contra de IgE, y entonces es útil para el tratamiento del asma. Si se fijan, se administra por vía parenteral. La eritropoyetina, que también la vimos cuando vimos anemia. La eritropoyetina, como ustedes saben, pues la utilizamos en estos casos en el que hay insuficiencia renal y entonces no se produce suficiente eritropoyetina y entonces hay anemia secundaria a eso. Y entonces, pues, también pueden ver que se administra por vía parenteral, ¿no? Subcutánea, intraperitoneal o intravenosa. Y la somatotropina, que esta no la vimos, pero por oficio podrán inferir para qué sirve. La hormona de crecimiento, pues ayuda en algunos escenarios donde los niños no tienen suficiente hormona de crecimiento y entonces les ayudamos a desarrollarse bien. Y entonces, si se fijan, también se administra por vía parenteral. Entonces, de forma subcutánea, de forma intramuscular, pues entonces podemos pensar que estos fármacos pues no se pueden administrar por vía oral, porque son sumamente susceptibles a que se desnaturalicen o se destruyan a través del proceso digestivo. Observen que sus volúmenes de distribución son grandes. Hay algunos que tienen diferentes vías de eliminación, ahí no hay mucha diferencia con otros fármacos que hemos visto, pero lo que sí pueden observar es que las reacciones adversas son generalmente de orden anafiláctico, aunque puede haber gastrointestinales y otros que se parecen a otros fármacos. Generalmente los que tienen que ver con biotecnología pueden tener este perfil de crear anafilaxia. Evidentemente, si tenemos diferentes blancos farmacológicos para cada biotecnológico, pues entonces podemos también pensar que las reacciones adversas van de la mano de su función, ¿no? Por ejemplo, el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que va en contra del factor de crecimiento del endotelio vascular, pues entonces lo que nosotros esperaríamos es que hubiera alteraciones vasculares, arteriales, ¿no? Y entonces, pues, podría observarse en su patrón de reacciones adversas algunas reacciones de orden cardiovascular, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en mente dónde funcionan estos fármacos, pues entonces podemos inferir cuál es su perfil de seguridad. Entonces, pues, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban. Que estén muy bien.